a lo que la Biblia llama, ¿verdad?, la batalla final del Armagedón, o en el Armagedón, que es una a gran escala de lo que estudiamos hasta mañana en el tema. Las naciones del mundo, inspiradas por los tres espíritus del mundo, que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, ellos están, ¿verdad?, difuminados, están dispersos por el mundo entero, incitando a todas estas reyes a que vayan a ese lugar. ¿A qué lugar? A un lugar cuyo en hebreo se llama Armagedón, y como estemos esta mañana, es un lugar, ¿verdad?, en la tierra prometida. Es un lugar allí en los territorios de Israel, que es el monte de Megido. Ahí donde se libró la batalla que tenemos esta mañana. Ahí va a ser, una vez más, la batalla final contra el pueblo de Dios. Pero esta batalla involucra no solamente a las naciones de Canaán, sino todas las naciones, como dice la profecía, porque dice, de la tierra y de todo el mundo. Todo el mundo. Y hoy día estamos viendo eso, ¿verdad? Que el mundo entero está con sus ojos puestos ¿en dónde? Allí, en el Medio Oriente. Ese es un lugar, como muchas veces hemos hablado, donde ha estado en turbulencia en lo que va de este siglo, desde el comienzo del siglo. Desde el comienzo del siglo XIX, desde el comienzo del siglo XX, y el XXI también va por lo mismo. Hay un conflicto allí. Y según lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, no cesará. Esa guerra no cesará. Más bien irá incrementándose hasta que se desencadene, hasta que los cuatro vientos sean sueltos. Y entonces se desencadena allí la batalla final, ¿no? Entonces, ¿qué vimos la semana pasada así rápidamente como resumen, ¿no? Bueno, ese versículo que estamos hablando, ¿verdad?, dice, ahí está, ¿verdad? Apocalipsis 16 habla de, esa es la sexta plaga. La sexta plaga es el secarse en el río Éufrates. Esa es la plaga. Exacto, como sea, para que y la plaga es un castigo. La plaga es un castigo. Castigo. Entonces el secamiento del Éufrates es un castigo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se seca, lo que impedía a los reyes del Oriente venir aquí, allí, a Jerusalén, a Armagedón, a esa batalla, es quitado. Entonces los reyes del Oriente, en este caso los reyes del Oriente representan a las naciones que reinan, que gobiernan el Oriente. ¿Y cuáles son las dos potencias orientales ahorita? China, Rusia. Orientales. Japón es una y China es la otra. Aunque Rusia abarca también, toca el Oriente. Rusia va desde el Oriente hasta Occidente. China y Japón, en ese caso. Ellos entonces, cuando el Éufrates se seque, entonces ellos van a venir aquí a hacer la guerra. Entonces esa es una sentencia que quiere decir que ese río Éufrates es una bendición. Porque si el secamiento es una plaga, el que esté presente todavía, el que todavía quede en goticas, vamos a decirlo así, aquellos charcos del Éufrates todavía allí vivo, es una bendición. ¿Por qué? Porque son esos charcos son los que todavía están impidiendo que se desate la guerra final. Ese Éufrates habíamos estudiado, ¿verdad?, que está ubicado allí en el Medio Oriente, que desde el Génesis, ahí fue que Dios colocó el Edén, ahí hemos estudiado, a la cabecera del Edén salían, atravesaban el Edén un río, y a la salida del Edén se le defendían cuatro. Uno era el Éufrates, otro era el Tigris, otro era el Nilo, y otro es que no se encuentra allí fácil de detectar. Entonces, bueno, esa región allí, Dios había colocado la cabecera del reino, de su reino en la tierra. Y ahí mismo es donde comienza todo. Ahí comienza todo, sí señor. Entonces,
Allí también el enemigo, después del pecado, intentó colocar su sede, también estudiamos. Nimrod colocó su sede en Babilonia, también en el valle, en el Éufrates, ¿verdad? Porque vemos que el conflicto del reino de Dios y el reino del enemigo no solamente combaten en cuanto a principios, sino en cuanto a lugar. En el cielo, dice la Biblia que el diablo quiso colocar su trono, no en un trono aparte, en otro lugar, en el mismo lugar donde estaba el trono de Dios. Y en la tierra también fue lo mismo. El mismo Edén, Donde estaba el Edén, el diablo quiso colocar su trono. Y bueno, lo que vimos también es que cuando Dios después sacó a su pueblo, sacó a Abraham, que saldría a su pueblo, le repitió la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, que toda esa tierra, desde el Nilo que está aquí abajo, hasta el Éufrates, era dado a él y a su simiente. Esa es la promesa que Dios dio a Abraham y a su descendencia. Entonces, bueno, ahí está el conflicto. En torno al diablo, sabiendo esta cosa, quiso luchar por ese territorio. Levantó varios imperios. Estudiamos que el imperio asirio se ubicó en esa región, ¿verdad? Después vino Babilonia con Nabucodonosor y Belsasar también a esa región. Después vino Medo-Persia con Darío y los demás allí, ¿verdad? Ahí está Jerjes en esa región. Aquí Medo-Persia. Asuero, después de la Persia, dominó toda esa región hasta la India. El imperio griego, que vino en lugar también con Alejandro Grande, dominó esa misma región. Y bueno, finalmente Roma, ¿verdad? También dominó toda esa región y extendió su imperio hasta el occidente, hasta lo que hoy día conocemos como España. Todo desde que está allá en verde era lo que una vez fue el imperio romano. Pero Dios había dicho entonces, ¿verdad? Y ahí fue cuando vimos entonces Roma tuvo un problema, que Roma comenzó siendo una república y se convirtió en ¿qué? Imperio. ¿Qué diferencia hay entre una república y un imperio? La república tiene un congreso, ¿no? La república habla de democracia, hay libertades, pero el imperio ya no es. Reside en una sola persona. no solamente Porque hay camarógrafos. sino que hay derecho. Ajá, mírale. No, justamente imperio es el gobierno en un solo hombre, imperator. O sea que al general que libraba la batalla lo recibían y le daban el título de imperator, emperador. Entonces por eso es que bueno, Roma cambió de república a imperio. Y ustedes me van a decir, Imperio romano. aquí ya se le va apareciendo, ¿no? De república pasó a imperio. Y luego, cuando ya se convirtió en imperio, fue cuando hizo el pecado a nivel político imperdonable para Dios. Mezcló los asuntos religiosos, los asuntos de la iglesia, con los asuntos del Estado. Y esa fue la apostasía de Roma. Y a la apostasía nacional vino la ruina de Roma. Entonces la ruina, aquí está la unión que sucedió en los días de Teodosio, 380, lo estudiamos también, cuando él hizo de la Iglesia Católica la Iglesia oficial y de la doctrina de la Trinidad, la doctrina única oficial de Dios. Y luego él mató a un montón de personas, persiguió pues, y mató a cristianos que se oponían. Entonces vimos que en Daniel 2, capítulo 2, cuando habla de la estatua, que habla de la cabeza de oro, del pecho de plata, de los dientes de bronce y de las piernas de hierro, la parte de hierro representaba a Roma. Y por hablar de dos piernas, habla de una división. La primera división del Imperio Romano en dos. Porque luego se dividía en 10. Y esa división de Roma la vimos entonces en el Imperio Romano de Oriente, que incluye a Grecia, ¿verdad? Y todo lo que es el cercano oriente, ¿no? Palestina y todo esto, y Egipto.
y el Imperio Romano de Occidente, que incluye todo lo que está en rojo: Italia, España, la nación que conocemos, y el norte de África. Bueno, había una profecía que definía lo que era esta caída de Roma, el castigo sobre Roma por la apostasía, y era las 7 trompetas, y que eso iba a ser la base para entender el río de Éufrates al tiempo moderno. Entonces el comienzo de las trompetas, de la visión de las trompetas, sucede con un ángel que se para entre el altar de incienso y el altar de oro. ¿Y qué dijimos? Dijimos que lo que ya sabemos, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Moisés: hacedme un santuario y yo moraré en medio de ese santuario, ¿qué le dijo Dios también? De acuerdo al modelo que está en el cielo. Dice: hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Entonces en el monte se le mostró a Moisés un modelo, el original, del cual el santuario que él hizo era una copia. Y aquí tenemos un versículo de Dios que nos muestra un aspecto de ese santuario que vio Moisés original. Y aquí vemos, ¿verdad? Un ángel se paró ante el altar de oro que está en el cielo. Y con el incensario comenzó la obra de intercesión. Y en Hebreos capítulo 9 nos dice, estudiamos, que ese santuario celestial que el Señor mismo edificó, no el hombre. Comenzó Cristo a interceder en el santuario como sacerdote justo después de su muerte y resurrección. Él le sube al cielo y él comienza a asumir su rol de sacerdote. En la tierra, ¿Jesús era sacerdote? Era cordero. Era cordero. El primero fue profeta, cuando vino predicando. En la cruz fue el cordero sacrificado. Pero él comenzó su sacerdocio, fue en el santuario. Y comenzó apenas a servir. Y aquí estamos viendo eso, cuando él asciende y asume su sacerdocio en el cielo. Entonces, las trompetas comienzan en ese año, apenas se sube al cielo. Estudiamos. Bueno, eso fue lo que vimos. La primera trompeta nos hablaba del primer castigo que vino sobre el Imperio Romano. Granizo cayó sobre la tierra. ¿Qué era el granizo? Dijimos. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Ajá, pero ¿quién simbolizaba? La gente del norte. La gente del norte que venía a invadir. Ajá, representa la región helada del norte de Italia. ¿De donde vino quién? Alarico. Alarico, rey de los godos, lanzó su campaña contra Roma desde el norte, como un granizo. Y bueno, fuego con sangre, la matanza que dejó los invasores en su camino. La tercera parte simboliza a los que están en apostasía. 1/3 de los ángeles del cielo vinieron con Lucifer. Entonces en la Biblia, la fracción 1/3 simboliza a aquellos que están en apostasía. Y sobre ellos es que vino el castigo, sobre ese tercio. Y ahí tenemos el ejemplo, el mapa, el norte, ¿verdad?, de Roma, Roma, Italia, y ellos vinieron del norte como vienen de las regiones heladas, porque en Europa la parte que está más al norte está mucho más frío cada vez, ¿no? Entonces de allí vino como un granizo cuando cae sobre la tierra. Esa fue la primera. La segunda trompeta era un gran monte, ¿no? Ardiendo con fuego que fue lanzado ¿dónde? En el mar. Entonces de allí dijimos que el monte es un reino y era el reino vándalo, encabezado por Genserico, que cayó sobre el mar. ¿Pero cuál mar? El mar Mediterráneo, que era todo el mar de Roma, que los romanos llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar. Entonces, bueno, la tercera parte del mar representa que solamente una fracción fue dominada por el reino vándalo. Y los navíos que perecieron y la gente que murió es los soldados muertos en el mar, y las naves romanas incendiadas en el Mediterráneo,
Y la tercera parte que él dominó fueron las islas Baleares, Córcega, Sicilia y Cerdeña. Y aquí tenemos un ejemplo en el mapa de, en el norte de África estaba el reino vándalo, cayó sobre el mar y dominó un tercio del mar. Todo el mar Mediterráneo es este. Este es el famoso estrecho de Gibraltar en España. Y aquí está ya Palestina. Todo esto es el mar Mediterráneo. Y abarca, bueno, está España, Italia, Francia, está Grecia, está Turquía y todo el norte de África. Entonces ellos solamente dominaron un tercio del mar. Y la tercera trompeta era, ¿qué cosa? Era Ajenjo, una estrella que cae, ¿verdad? No sobre la tierra, no sobre el mar, sino sobre ¿qué? Los ríos. ¿No? Y él representaba a Atila. ¿Quién fue Atila? El reino uno que decían por sobrenombre el azote de Dios. Yo me iba bajando con un documental, pero no se lo pude traer porque tuve que meter en la computadora, porque me lo bajé. Y ahí era un documental que hablaba de todo lo de Atila. Lo bárbaro que era este rey bárbaro. Parece que a los obispos católicos, me parece que esto es un castigo, ¿no? Les cortaba la cabeza así de un... Y a los traidores, a los que eran de su ejército, pero se iban en la traición, los empalaban. ¿Y sabes lo que es el empalamiento? Le colocaba un palo desde el lado y lo atravesaba todo el cuerpo. Y lo colocaba ahí como ejemplo. Como pollo a los traidores, sí, como un cochino, ¿sabes? Entonces, el solo nombre, cuando conocieron a este personaje en Roma, cuando le nombraban a la gente Atila, ahí viene Atila, bueno, como dice ella, se ponían hostias todos los semblantes, la gente se ponía el miedo. Entonces, la profecía lo representa como una estrella Ajenjo, cuyo nombre es amargo, ¿verdad? Y él cayó en los ríos, o sea, él comenzó su centro de operación estaba en el norte de Italia también, pero en los Alpes. En los Alpes. Y en los Alpes, donde todos los ríos que riegan el suelo italiano vienen de los Alpes. Entonces, como su centro de operación es en los Alpes, y él, como si fuese parte del río, venía e invadía Italia. Por eso que la profecía lo representa como que cayó sobre los ríos y todos los hombres que bebían de esas aguas murieron a causa de esas aguas que estaban amargas. Entonces eso representa a Atila, el azote de Dios. Y esa entonces era ¿cuál trompeta dijimos? tercera. La tercera. Entonces bueno, ahora vamos a ver la cuarta trompeta. ¿Qué dice la cuarta trompeta? ¿Se acuerdan? Ajá, la cuarta trompeta fue herido, una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y de las estrellas. Bueno, está lo de Atila, lo que les explicaba, los Alpes, al norte de donde están los ríos, ahí se ven los ríos. Ahí llegan donde están los valdenses, los Alpes. Después, en este momento no existían los Alpes todavía. Y de ahí atacan a Roma. Y la cuarta trompeta, el sol herido, la luna herida, y representa a Odoacro, rey ostrogodo. ¿Qué hizo este rey ostrogodo? Atacó y depuso y suprimió al último emperador romano de Occidente. Queda representado por el sol, porque dijimos que el sol en esta etapa era el dios que adoraban en Roma, el dios principal que se adoraba en Roma. Y el sacerdote principal del sol, el que representaba la encarnación del sol en el imperio, era el sumo pontífice o el pontífice maximus. Y en Roma, en el imperio romano, el sumo pontífice era además de sacerdote de la religión pagana, era el emperador. Entonces el emperador era el sol. En
encarnado, era hijo del sol. Por eso es que la venida del sol representa cuando se depone al emperador, la luna al Senado, las estrellas a todo lo que estaba la parte que gobernaba Roma, y la oscuridad entonces llenó a toda Roma. Año que ocurrió esta trompeta, la caída de Roma, año 476 después de Cristo. Y lo que vimos entonces en resumen de las 4 trompetas es eso. Alarico viene del norte como granizo sobre Roma. Genserico como montaña ardiente domina el occidente del Mediterráneo. Atila como ajenjo sobre los ríos difundió su amargura de los Alpes sobre Roma. Y Odovaco depuso al último emperador de Roma occidental y oscureció el sol. Bueno, fíjense ahora. Con la caída del emperador de Roma, todo Roma se terminó de dividir en los 10 cuernos o 10 dedos que debían dividirse. Las 10 provincias que tenemos allí, ¿no? Las tenemos allí. Los sajones, este es el año en el cual ellos llegan y logran asentarse en el imperio. Porque estuvieron mucho tiempo haciendo guerra, pero finalmente cuando ellos logran dominar y quedar como un reino, son estos años. Los sajones en el 449 después de Cristo dieron como origen a Gran Bretaña. Los lombardos en el 453 después de Cristo dieron como origen a Italia. Los alamani, 455, dieron como origen a los alemanes. Los francos, 455 después de Cristo, dieron como origen a los franceses. Los visigodos, 466, origen a España. Los suevos, 466, a Portugal. Los burgundios, en 476, y dieron como origen a Suiza. Y tenemos 3 reinos que se asentaron, pero luego fueron arrancados. Como Daniel 7 decía que debe suceder, que los 10 cuernos serían arrancados ¿por quién? Por el cuerno pequeño. Esos cuernos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Miren que los vándalos y los ostrogodos son parte de la trompeta. ¿Y ustedes saben por qué fueron arrancados los érulos, los vándalos y los ostrogodos? Bueno, para ese momento quedaba la religión católica. Lo que pasó con Constantino en el concilio de Nicea, que estableció la religión católica y la doctrina de la Trinidad. Pero hubo un obispo no trinitario, discípulo de Arno, que como fue por escrito el arrianismo en el imperio, él tuvo que huir. Y él huyó para ese momento hacia la tierra donde estaban los bárbaros. Y él les predicó el cristianismo arriano a esta tribu. Y los érulos, los bárbaros y los ostrogodos se convirtieron a Cristo. Pero a Cristo arriano. Es decir, no creyeron en la Trinidad. Entonces ellos estaban ocupando Italia. Los érulos y los ostrogodos estaban ocupando Italia. Y dominaban a Italia y dominaban la religión imponiendo el arrianismo. El cuerno pequeño, que era el Papa, que es defensor de la Trinidad, no podía surgir mientras estos pueblos estuviesen dominando Italia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron que erradicar estos 3 reinos. Los érulos fueron erradicados en el 493 por los mismos ostrogodos, pero bajo el permiso de Zenón, rey de Oriente, de la parte oriental. Los vándalos, que estaban en el norte de África, como ya vimos, ¿verdad?, que dominaron allí como el reino que dominó el mar, fueron arrancados en el 534 por Belisario, que era quien, general de Justiniano. Y los ostrogodos, los mismos que habían derrotado a otros, fueron derrotados ellos también en el 538 por Belisario. Por eso en el 538 está en la historia profética como el punto de inicio del poder
Y los 1260 años de la profecía. Las últimas 3 trompetas, los 3 años. Miré, oí un ángel volar por medio del cielo que decía en altavoz: ¡ay! 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 De los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta que están de los 3 ángeles que han de tocar. Entonces aquí vienen ahora los 3 años, que son las 3 trompetas, las 3 últimas trompetas. ¿Y qué significa años? ¿Por qué esos años? Dolor, ¿y qué se cree en la Biblia que es un año? Una condenación. Ay sobre los escribas y los fariseos. Ay de la tierra, porque ha descendido el diablo sobre la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Los años son, ¿verdad?, unos castigos muy severos asignados por Dios a aquellos que, una vez más, ¿verdad?, están en apostasía, en una apostasía severa y terrible. Entonces son las tres ataques finales, las trompetas. La quinta trompeta. Ahora sí vamos a ver lo de hoy, porque lo que vimos antes fue el resumen. El quinto ángel que hizo, tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue a la llave del pozo del abismo, Michelle, la llave del pozo del abismo. ¿Y qué hizo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una estrella que cayó del cielo a la tierra? Ajá, ¿y eso qué significa? Las estrellas son ángeles, pero esta es una estrella como Caída. Entonces, ¿qué es? Un ángel caído. Un ángel caído. Esto tiene 2 símbolos. Esto simboliza, tiene 2 aspectos, pues. Este símbolo tiene 2 aspectos, el aspecto literal y simbólico. El literal, porque es lo mismo, porque unas estrellas son ángeles y los ángeles son ¿quiénes? Mensajeros. Entonces, si un personaje, si un ser humano es un mensajero de Dios, es una estrella en la profecía. Pero a la vez, aunque es un ser humano, ese mensajero que trae el mensaje, ¿quién le trajo el mensaje a él? Un ángel literal. Entonces, por eso es que las estrellas tienen el símbolo, es el mismo, ¿no? Es el mismo literal y simbólico a la vez. ¿Por qué? Porque el que le trae el mensaje al mensajero es un ángel literal. Y el que lleva ese mensaje se convierte a su vez en un ángel, porque se convierte en un mensajero, porque la palabra ángel significa mensaje. Esta es una estrella, ¿qué cosa? Caída. ¿Eso es qué está representando? Y a su vez, humanamente hablando, ¿qué representa? Aquí está representando la obra del demonio sobre algo. ¿Y para convertirlo en qué? El demonio obró sobre alguien para convertirlo en qué. Si un ángel es un mensajero de Dios, un ángel caído simboliza ¿qué? Mensajero del diablo. Un mensajero del diablo, un falso profeta. Está hablando que después de la caída de Roma, después de la división de Roma, después del surgimiento del cuerno pequeño, se levantaría un falso profeta. Se levantaría un falso profeta. ¿Pero en dónde? ¿Dónde sería su lugar de obrar de este falso profeta? En la tierra. ¿En Roma? En América. ¿En América? ¿Dónde dice la profecía que obraría? En la tierra. ¿Pero en qué parte de la tierra? ¿Se le da qué poder? Eso es el abismo. Del abismo. Entonces él dominaría el abismo. Los católicos tienen la llave. La llave de Pedro. Ajá, pero aquí estamos hablando, bueno, vamos a ver. Este falso profeta dominaría el abismo, pero el abismo ¿qué es en la profecía bíblica? La abismo del sepulcro. Ahí está, la más muerte. El abismo ¿cuál es? No tiene fin. Génesis 1:2, ¿qué dice? Tierra desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra en Génesis 1:2?
Desordenada, así, La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y el viento las tinieblas. Entonces abismo se refiere a la tierra, a la tierra o una porción de la tierra en caos, desordenada, desolada, o sea, o poco poblada, y en tinieblas. Conflicto de los siglos, 7:16 lo dice así: la tierra en estado de confusión y tinieblas. Entonces, en esa época que estamos hablando, cuando está surgiendo el papado, ¿dónde surge el papado? Según Apocalipsis 17, ¿dónde se asienta el papado? Roma. Ajá, y esto simbólicamente se representa como el mar, ¿verdad? Y el mar que representa muchedumbre, naciones, lengua, gente. Puede ser el mar, el abismo, representado por algo desolado. Entonces esto no se refiere a un falso profeta en Europa, porque Europa en la profecía está superpoblada y todavía está superpoblada. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a América. ¿Qué otro lugar tenemos así poco poblado? África. ¿Cuál región de la tierra estaba para ese momento en el siglo VI como un amigo? Desolado, vacío y en tinieblas y en caos. ¿Ah? Allá en los cielos. Aquí le vamos a ayudar con un mapa. Están los desiertos. Ajá, ¿cuál desierto? África. El Sahara. Aquí tenemos África. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Desierto del Sahara. Más grande del mundo. Pero en África ya vimos que estaba aquí poblada al norte, ¿no? Esta parte son las aguas del mar. Porque está poblada, organizada, porque están las naciones, ¿verdad? Y aunque el papado está aquí gobernando, ahí también está la luz del evangelio, ¿sí o no? Porque Dios siempre ha tenido un remanente que le sirva, ¿sí o no? Siempre. Y este remanente estaba ¿dónde? Estaba en Europa. Los reformadores. Entonces No podía perder todo. eso no es el abismo. El abismo vendría a ser entonces aquí abajo. El abismo. El abismo representa la península de Arabia, el desierto de Arabia. Porque está desierto, habitado por poca gente, y la poca gente que estaba habitándola estaba en tribus, no estaban organizadas, estaban desordenadas. Entonces, según la profecía, ¿qué yo estoy diciendo? Que de aquí, ¿verdad? Se levantaría ¿qué cosa? Un falso profeta. Mahoma. Un falso profeta. ¿Y qué haría ese falso profeta según el versículo 2 de Apocalipsis 9? Abriría La llave la llave del abismo, la abriría. ¿Y qué saldría? Deberíamos a leerlo en la Biblia, Apocalipsis 9. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ajá, a ver. Recibiría el poder de abrir el abismo. Entonces, ya estamos viendo que simbólicamente este es el abismo. Recibiría la llave para abrir esto y que de aquí surgiera ¿qué cosa? Humo. ¿Y a dónde iba a ir el humo? Al sol. Al sol. ¿Y dónde dijimos que estaba el sol? En Italia. En Italia. ¿Y qué es el sol? El emperador. El papa. El papa. Ajá, y el sol, ajá, y él encarna ¿qué cosa? Adorar al sol, ¿qué es? Un dios. Adorar al Papa. ¿Y eso qué es? Idolatría. Idolatría. Entonces se levantaría un falso profeta que abriría este mismo y de aquí saldría un humo que atacaría la idolatría. La idolatría de todo especialmente, bueno, no de este porque ya está cayó, ¿no? Del imperio romano que dijimos, oriental. Atacaría la idolatría de la Roma oriental.
Entonces el humo subiría de allí. Vamos a seguir, vamos a ver aquí. Ajá, como un humo, falso profeta salía de la península de Arabia, como un humo de horno, en dirección al sol, la idolatría de Roma, de la cuarta trompeta. Esto, entonces, estamos viendo aquí los símbolos. ¿Qué representa? ¿El surgimiento de qué? ¿Quién sería el falso profeta? Mahoma, que es el profeta del Islam. ¿Y el Islam qué viene a hacer entonces? Ese humo, el Islam es el humo. Todo lo que es la religión del Islam, todas las doctrinas, es humo, representado como humo. ¿Y cuáles serían los dos puntos que oscurecería ese humo? El sol, que ya dijimos que es la idolatría romana, y el aire. ¿Por qué? Porque también en medio de eso impondría falsas doctrinas contrarias a la Biblia. Por si alguien tenga alguna duda de que el Dios musulmán es el mismo Dios nuestro, aquí se muestra que no es en ningún sentido. ¿Ese es el que le dicen Alá? Ese es el que llaman Alá. Alá y su profeta Mahoma. Sí, la doctrina del Islam es solo hay un Dios, Alá, y Mahoma su profeta. Alá y Mahoma son los mismos. No, Alá es el Dios de ellos, que impuso Mahoma. Y Mahoma se presenta como el profeta. Entonces esto es totalmente humo, falsa doctrina. Ella está representada en la trompeta como un castigo. Ese paganismo oriental. No, ese es el humo. Y su ataque era la idolatría de Roma oriental. O sea, porque Roma se dividió en dos. Las 4 trompetas primeras castigaron a Roma occidental. Pero Roma oriental, que también era culpable, quedó sin castigo. Entonces ahora le toca el castigo otra vez de... Esas son las dos piernas de la imagen. Una de las dos. Entonces fíjense, ¿quiénes castigaron a Roma occidental? Las tribus bárbaras. ¿Que venían de dónde? Del norte, ¿no? Del norte y del este, ¿no? Y de Asia, ¿no? Ajá. Las tribus bárbaras venían de por aquí. Pero ahora otras tribus que venían de aquí castigarían a la otra parte de Roma. O sea, Dios usó a tribus pues, para castigar a todo lo que fue el Imperio Romano en sus dos partes. Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué más. O sea, Roma oriental fue castigada por los Islam. Exacto, Islam. Fíjense, la estrella, ¿no sé quién es? El falso profeta. Mahoma, el falso profeta del siglo VII. Mira, vamos a ver lo que dice la Encarta, en enciclopedia. Mahoma tenía 40 años cuando sufrió su primera experiencia profética. No siempre se describe del mismo modo, pero una de las predicciones más difundidas sostiene que tuvo lugar cuando se había retirado a una cueva en el monte de Hira, en las afueras de la Meca. Allí tuvo una visión ¿de quién? Del arcángel Gabriel. ¿Te das cuenta? Porque la estrella también está relacionada con una estrella literal. Pues según cuenta de Mahoma, fue el arcángel Gabriel que vino y le reveló eso. Ahí dice una experiencia de gran dolor y tensión. Yo leí por allí que fue que el arcángel Gabriel lo agarró por el cabello y lo jaló y le mostró, mira, esta es la... Le dijo, predica. Entonces él se sintió incapaz de saber qué decir. Y el dictado que recibió le imponía repetir la sentencia que hoy es el comienzo del capítulo 96 del Corán. Le dice, si predica en el nombre de tu Señor,
El que te ha creado. ¿Ha creado al hombre de dónde? De un coágulo. ¿De un qué? Coágulo. ¿Yo dónde eso? Eso es lo que dice el Corán. Eso es lo que le dijo el arcángel Gabriel a este profeta, al profeta Mahoma. Entonces, de ahí surge pues, de ahí surge entonces Coágulo es sangre mala. Señor. De ahí surge pues lo que fue lo que fue la estrella, pues estrella caída, que es Mahoma, ¿no? Bueno, él allí comienza su predicación. Mahoma comienza su predicación y en ese momento, allí estamos en Medina, que es la ciudad que estamos hablando. Bueno, comienza Mahoma a predicar, no le creyeron, se burlaron de él, pero él logró hacerse el respeto a la gente cuando él libró una guerra, una batalla, una caravana de asalto y triunfó. Entonces comenzó la gente a respetarlo, se unieron a él y lo primero que él hizo, por cierto, fue expulsar a los judíos que estaban en esa región. Cuando él quedó solo bajo el control de la ciudad de Medina, él se fue entonces a conquistar la Meca. Y en la Meca adoraban a una piedra, un meteorito, que supuestamente era de los dioses, ¿no? De los dioses falsos que ellos eran. Entonces él lo que hizo fue, él dejó el meteorito como parte de la adoración, sacó a los dioses falsos, eso, que él llamó falsos, y estableció la adoración allí, en el culto central del Islam, en la Meca, ante la piedra que se llama Kaaba. Entonces, lo que adoraban allí en esa piedra, adoraban era a una diosa. ¿A qué diosa creen ustedes que adoraban? La diosa, ajá, la misma diosa madre, que es una representación de la luna. Semiramis. Semiramis, Astarte, Venus, en la Grecia. María, con iglesia católica. Y luego lo que se fue que la quitó los ídolos, pero conservó el mismo meteorito. Porque yo pensaba, el asunto que el meteorito supuestamente era, los que adoraban eso decían que era que la diosa madre, que es la luna, envió una parte de sí como meteorito allí. Entonces ellos estaban adorando la piedra como parte de la diosa madre. Quita la diosa madre, pero conserva la piedra y la convierte en el centro principal del culto del Islam. ¿Ustedes se dan cuenta el símbolo del Islam cuál es? No sé. La luna con una estrella, una media luna. Entonces, ahí se muestra que es la misma adoración de la luna, de la diosa madre. Eso está en la bandera del Islam, ¿no? Sí. Que es negra con amarilla. Y también aquí hay una mezquita aquí llegando a Bellas Artes. Si ustedes ven la parte de arriba, van a ver allí Entonces, bueno, ahí comienza con la conquista de la Meca. Cuando él conquista la Meca y lo colocó como el centro, ahí comienza la apertura de ¿qué? De la vida. Porque de allí en adelante, todo el humo del Islam comenzó a inundar todo el desierto de Arabia y comienza a hacer sus inclusiones. De ahí sale la oración a María, ¿no? No, sale no, ya te van a avanzar. ¿Qué sucedió también que coincide con este evento de la apertura de la vida? Bueno, vamos a ir un momentico a... Ajá, aquí, para este momento, ¿cómo estaban las cosas geográficamente? Bueno, aquí ya estaban los 10 reinos dominantes en Occidente. Aquí estaba el imperio de la Roma Oriental. Pero aquí estaba el imperio persa. Y el imperio persa
recordando su momento cuando en Medio Persa dominaban toda la región, se lanzaban en batalla para reconquistar su tierra y lograron dominar toda esta parte. De modo que estaba entonces Europa, el imperio bizantino de Constantinopla, de Roma Oriental, y aquí estaba el imperio persa, y aquí estaba surgiendo, por aquí, el Islam. Eso es lo que impedía que el Islam llegara a tocar a Roma Oriental. Eran los persas. Entonces, ¿qué pasó? Que le dio la oportunidad a Mahoma de comenzar a subir hacia arriba. Esto, ¿no? El hijo y sucesor de Kabak, Corroes I, obtuvo el éxito en su guerra con el emperador bizantino Justiniano I y extendió su dominio al Mar Negro y al Cáucaso, convirtiéndose así en el más poderoso de todos los reyes sasánidas, los reyes persas. Entonces dice que él reconquistó esa parte, ¿no? Reformó la administración del imperio y restauró el zoroastrismo como la religión estatal. Su nieto, Corroes II, inició una larga guerra contra el emperador bizantino en el 602 y hacia el 616 había conquistado prácticamente todo el suroeste de Asia Menor y Egipto, o sea, toda la parte de Asia, lo que está Jerusalén, Palestina, hasta Egipto, fue dominada, que antes estaba bajo el poder del imperio romano oriental, ahora está bajo el poder persa. Y el poder persa entonces era como un muro entre el surgimiento de Mahoma y el imperio griego o el imperio bizantino. Ok, entonces aquí dice, vamos a ver la siguiente. Corroes, el que mencionamos ahorita, después de su completa derrota y la pérdida de su imperio, fue asesinado en el año 628. Y en el 629 queda señalado por la conquista de Arabia. Y la primera guerra, ahí está, la primera guerra ¿de quién? De los maometanos contra el imperio romano, es decir, el imperio bizantino. Y el gran rey del Oriente yacía muerto en su torre tenebrosa. El saqueo de una ciudad oscura de los confines de Siria fue el preludio de una poderosa revolución. Los ladrones de los apóstoles de Mahoma y su valor fanático brotaban del desierto. Así comienza el humo del Islam a propagarse hacia Roma Oriental, hacia el sol de la idolatría de Roma Oriental. Pregunta. ¿Preguntas hay o no hay preguntas? Sí, Alejandro tiene... Un historiador. Bueno. Ahí nos quedan 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos en que luego estamos despiertos porque no tenemos tanta comida que nos haga dormir, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar por lo menos de ver la quinta trompeta. Vamos a terminar de ver la quinta trompeta. Y no puede ver eso en un... ¿Qué sale de luz? Vamos a leer el Apocalipsis 9. Versículo 3. Y del humo salieron las cosas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ajá. Entonces aquí dice que salen del humo. O sea, del humo. Ya sabemos que es el Islam. Salen langostas. Salen langostas. Y esas langostas que tienen Poder como poder. poder. Que no lo van a guardar. No, yo no estoy mandando a guardar. Pero, no, ahorita. De escorpiones. Pero mamá, ¿Y cuál es la misión de estas langostas? yo necesito. ¿Cuál es la misión? No voy a dar. Eso no es problema de eso, lo guardamos. Versículo 5. Dañará a los hombres. Que no lo mataran de lo atormentaran con él.
No, pero primero, la misión cuál era? Atormentar a los hombres. No, pero dice no va a hacer daño. Que no daña a la tierra. Ajá. Que no hacen la hierba a la tierra y cosa verde ninguna. Solamente a los hombres, imagínate. Solamente los hombres que no tengan el sello de Dios. Le da un poder, se da un poder de que de escorpiones. Y su misión es no hacer daño ni a la hierba, ni a cosa verde, ni a ningún árbol. Primero, vamos a ver primero, ¿qué son las langostas? ¿Qué representan las langostas? Los taritas. ¿Ah? Los taritas. Ajá, pero ¿a qué representan? Mira, Al Islam, ¿no? A los caballos de bola. bueno, aquí dice más adelante, le fue dado no que lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormenta era como escorpión cuando llega el hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, no hallarán, desearán morir, la muerte huirá de ellos. El parecer de la langosta era como que De caballos. caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas, coronas semejantes a de oro. Cara como cara de hombre. Cabello como cabello de mujer. Dientes como dientes de quién. Y tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas como el ruido de carros que van hacia la batalla. Tenían colas semejantes a los escorpiones. Tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Tienen sobre sí por rey a quién, al ángel de la viña, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces fíjense, ¿quiénes son las langostas? La caballería. ¿Quiénes son esas langostas que tienen esa apariencia tan? Las langostas por sí son feas, pero además tenían cara de hombre, cabello de mujer, dientes de león, tenían una cola de escorpiones, aguijón de escorpiones. Si lo dibujáramos aquí sería como una cosa rara, ¿verdad? Es un símbolo. Aquí simboliza esa langosta con todas esas características. Las langostas salen del humo. ¿Y el humo qué es? El Islam, ya dije, ¿verdad? Entonces, ¿estas langostas qué son? Los ejércitos. Los ejércitos del Islam. Porque además tienen una misión de atacar a quién? A los hombres que no tienen el sello de Dios. ¿Quiénes son los que no tienen el sello de Dios? Los que no guardan el sábado. ¿Y quiénes son los que no guardan el sábado? Los que guardan el domingo. O los que no guardan nada. Entonces, la misión, evidentemente, es sobre a quién deben de atormentar. A los católicos y al Imperio Romano Oriental. ¿Qué religión domina del Imperio Romano Oriental? No. Bueno, sí, hasta... Vamos a verlo así. Estaban los católicos. Y en el 1050 y tanto, salen los católicos, siguen los católicos, y aquí se divide otra rama que se llama los ortodoxos. Son los musulmanes. No, los ortodoxos son los que salen de negro, con una super barba. Esos son, Ellos son católicos también. vienen del catolicismo, pero se separaron en el 1050 y tanto de la iglesia católica. Ellos sí se casan. Ajá. Ellos se separaron. La diferencia es que ellos no usan esculturas. Ellos usan solamente. Ellos no veneran esculturas, pero veneran imágenes. O sea, su idolatría no es 3D, es 2D. En serio, son imágenes, son pinturas, pues. Por eso. Pero de resto es prácticamente lo mismo, la misma doctrina. Es lo mismo. Entonces que también guardan el domingo. Aquí en Venezuela, entonces claro, la misión del ejército musulmán
es atormentar a los católicos y los ortodoxos. Su sede se quedó en Constantinopla y ellos, en lugar de tener un papa, tienen ¿qué cosa? Patriarca. Que llaman ellos el patriarca de Constantinopla. De hecho, aquí en Venezuela estamos viendo un programa que ¿cómo se llama esta ciudad que está aquí cerca de Caracas? Baruta, ¿no? ¿En Italia? El Latillo. Esta es la iglesia más grande ortodoxa de Venezuela. Sí, está por el Latillo. Entonces es todo un asunto que lo tiene como algo turístico y la gente va. Y allí el idioma de esta iglesia era romano, ¿no? O el griego, el idioma estaba el griego, ¿no? Allí en el Latillo. Bueno, esta es la misión de los ejércitos musulmanes. Hacer daño. ¿Quiénes son la hierba, los verdes y los árboles? ¿A quién simbolizan? ¿A quién simbolizan? Que no debían atacar. No, ellos van a hacer daño a los sin sello, pero a los que no hacen daño, ¿verdad? ¿Esto representa a quién? A los que tienen el sello de Dios, a los hijos de Dios. Y no dice la Biblia que el cristiano, ¿ustedes saben el salmo primero? El salmo Dice el salmo primero. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su broncal y todo lo que hace. Más no así los malos. Pero ¿cómo comienza el salmo ese? ¿Cómo comienza? El parón. Y se sentaba en silla de pecadores, sino que en la ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia. Salmo primero. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. ¿Pero quién es el árbol? El que medita en la ley de Jehová de día y de noche. El que medita en la ley de Jehová, si uno medita y piensa, ¿qué tiene uno aquí? El sello. La ley de Dios, el sello de Dios. Ahí está. Ven los símbolos, ¿no? Y por tanto, los que están sin sello son los que meditan de día y de noche. ¿Pero en qué meditan? En la ley del Papa. Que fue clavado en la cruz. En la ley del Papa. Día y noche. Ok, entonces esa misión. Entonces fíjense que estos ejércitos fueron enviados a atacar a estas personas, ¿no? Cuando los ejércitos musulmanes entraban a conquistar esta tierra, ellos perdonaban la vida y no los sometían ni nada, tanto a los cristianos del sábado como a los judíos. Y a los únicos que mataban eran a los católicos, especialmente a los que tenían la cabeza con una tonsura. Porque exactamente, ellos lo identificaban como idólatras. O sea, el mandato que le dio Mahoma era aplastar la idolatría, obligarlos a convertirse o a que mueran. Entonces los idólatras, ¿quiénes eran? Los que adoraban al sol. Y lo que tenían, aquí se tonsuraban la cabeza, se hacían un círculo aquí, esos adoraban al sol. Y eso no es una orden que hay hoy día en la Iglesia Católica. Ustedes han visto que se hacen como un círculo, se pelan la cabeza aquí, tienen pelito por aquí y se pelan aquí un círculo. Bueno, hay eso. uno que se hacen unos muñecos. Yo los arepitas. Ah, pero esos son. Eso no es paganismo. Sí. Ajá. ¿Le iban a atormentar por cuánto tiempo? 5 meses. Tormento. Así como el negro. Como 3, 15. 5 meses. ¿Cuánto es un día? 50 años.
Un mes tiene 30 días, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura el tormento? 150. Pero día por año te lo he dado. 150. Entonces son 150 años. Pero ¿cuándo comenzaría el tormento? En el 1050 y tal. 1050. En el versículo, miren el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Y tienen por rey sobre ellos a la hija de David, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Ajá, miren. Ellos, el ejército de la langosta, estuvieron atormentando desde, dijimos, ¿verdad?, en el 628, que surge, estuvieron atormentando al mundo. Pero la profecía dice que el tormento de estos años es cuando comienzan a tener, ¿qué cosa? Un rey sobre ellos. ¿Por qué? Porque Mahoma, cuando comenzó a predicar, él no estableció un gobierno. Él no estableció un gobierno. Él simplemente gobernaba a manera de su influencia. De todo, cada vez que la gente lo aceptaba como profeta, quedaba bajo su mando. Pero él no estableció un gobierno unificado. Había muchas tribus todavía musulmanas independientes una de otra. Entonces, este tiempo profético tiene que ver con el tormento cuando comienzan a tener rey sobre ellos. Esto sucede, según la historia, cuando las tribus bárbaras comienzan a tener rey. ¿Y quién fue ese rey? No, se unifican pues bajo un gobierno. Estamos aquí buscando la chuleta. Ajá. En este año, bueno. Una cita aquí de un libro de historia. Alrededor de 660 años, los árabes estaban libres de algún rey. Cerca del fin del siglo XIII, Othman fundó un gobierno. Y el 27 de julio de 1299, él entró en Nicomedia, el primer ataque del gobierno otomano sobre la Roma oriental. Entonces, aquí el imperio otomano comienza, y ya su primer asalto, como dice aquí, ¿verdad?, a Nicomedia. Entonces, a partir de allí comienzan los 150 años. ¿Hasta dónde nos lleva eso? Hasta 1449. Ajá. Nos lleva hasta el 1000 ¿qué? 440. ¿Y qué fecha? Fíjense entonces, aquí, tormento, 150 años de tormento. $150 años.
150 años de tormento. Aquí estuvieron atormentando al imperio griego. El gobierno otomán, a cargo de este rey del abismo, Osman, estuvieron entonces atacando al imperio 150 años. ¿Y qué dice la profecía? Dice que no que los matasen, ¿no? Imperio griego. Sino que los atormentasen. Al imperio griego. Al imperio griego. O sea, al imperio bizantino. No, tú no eras el otro. Esa es la cortina de humo, ¿no? No, el imperio Umario. Roma oriental. Bueno, es que Roma oriental es igual al imperio griego y es igual, también se le dice pues, imperio bizantino. El que tú estás hablando es el imperio persa. Pero ese fue, esa era la llave que fue cuando cayó por Robert, el imperio persa quedó bajo el control de los griegos otra vez. Entonces ahí fue donde se abrió el pozo de la vida para que Mahoma subiera. Entonces bueno, en estos 150 años fue el tormento para esto, para el imperio griego, romano oriental o el imperio bizantino. ¿Y qué dice la Biblia entonces? Que no lo iban a matar, también iban a destruir el imperio griego, solamente lo estaban atormentando. Pero luego el versículo 12 que dice: El primer año pasó, aquí viene a unos 2 años. ya pasó el primer año. ¿Quedan cuántos años nos quedan? 2. Ustedes me dirán, ¿seguimos? Ricardo está soñando con una cosa. A este se le fue el alma. A todo el mundo se les fue el espíritu. No, el alma sí. Vamos a dejar hasta aquí ahorita, pues. Vamos a cerrar. ¿Cómo se llama la trompeta? Nos falta la sexta trompeta. Ahí vamos a entender. Ahí es cuando vamos a entender la relación de esto con lo que está pasando en Siria. En la sexta trompeta, en la trompeta que viene, es lo que ahí cuando la estudiemos, cuando vamos a entender lo que está pasando con Siria. Entonces, vamos a comer rapidito y quedará pendiente, no sé si nos vamos a ir, tenemos que seguir con una llamada. Entonces quedará pendiente para la semana que viene. Saca a las 10:30.